El nombre de nuestro Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 en adelante, que dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Dice el versículo 16: asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error, hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que seguimos en esta línea de crecer, de madurar, de avanzar en Dios, creyendo que el crecimiento y la madurez nos llevan a dar frutos en Dios, buenos frutos, y en esa postura podremos entonces perseverar hasta el día que el Señor venga por su pueblo, o podamos estar así hasta el día que el Señor nos permita estar aquí en la tierra con vida. Y hay unos parámetros muy importantes que encontramos en la palabra de Dios para que usted y yo podamos ser gente fructífera, gente que crece, gente que avanza. Pablo, en una carta que escribió, en la carta a la iglesia de Corinto, a los corintios, le dice: yo quiero hablarles a ustedes como gente que es madura, pero no puedo porque son gente que todavía no ha crecido. Y habiendo ya en este tiempo de estar comiendo comida sólida, todavía tienen que tomar leche espiritual. Así que en Dios y los que estamos en Cristo, somos gente que crece, que avanza, que madura. Son gente que da fruto para poder un día perseverar en la fe. Por eso es que mucha gente en este tiempo, mucha gente retrocede, no avanza, sino que por el contrario retrocede en la fe. Mucha gente lo que hace es apartarse de Dios al primer problema, y siempre en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, anda buscando culpables, y el principal culpable, según ellos, es Dios, porque no le ayudó. Gente inmadura que porque alguien no lo saluda, entonces rompe relación. Porque alguien le hizo un mal, rompe relación. Yo he escuchado gente que dice: no, yo no busco de Dios, porque toda esa gente que busca de Dios en una iglesia es gente mala, es gente perversa, gente que se enfoca solamente en otra gente. Pero los maduros espiritualmente no se enfocan en la gente, se enfocan en Dios. Y es a lo que Dios nos quiere llevar. Usted no puede poner la mirada en Myron, usted no puede poner la mirada en el hombre, usted tiene que poner la mirada en Dios. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar. Muchos de los cristianos que han fracasado en este tiempo, fracasan porque su mirada o su referente era un hombre denominado apóstol, denominado pastor o profeta o evangelista o líder. Pusieron su mirada en un hombre, y ese hombre, como es natural, de su naturaleza pecaminosa, es un hombre que falló. Como todo el mundo falla. Y entonces a la primera falla, todo se derrumbó.
Usted y yo tenemos que tener la mirada puesta en Dios. Él es nuestro referente. Pablo habla de que es el blanco perfecto. Se llama Cristo. Jesucristo es el blanco perfecto. Y cuando tú pecas es porque estás errando al blanco. Pecar significa errar del blanco. O sea, te desviaste del blanco perfecto que es Cristo. Entonces, en esta carta Pedro dice: por lo tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas. Y antes de eso, Pablo estaba hablando de la venida del Señor, de todas las cosas que vendrían y de la promesa de la venida de nuestro Señor, que un día vendrá en los cielos. Dice Apocalipsis 1:7: y entonces lo verán todas las naciones, lo verá todo el mundo venir en una nube con gran poder y gloria. Y yo lo creo, estamos en los tiempos finales. Así que Pablo dice aquí, Pedro está hablando de que, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, yo quisiera preguntar, y escriban aquí: ¿cuántos están aguardando la venida del Señor? ¿Cuántos están esperando con ansias la venida del Señor? Pablo dice: los que amamos la venida del Señor, o yo amo la venida del Señor. Yo espero pronto encontrarme con mi Padre Celestial. Yo espero pronto que un día, si estoy con vida, venga mi Salvador. Venga mi Salvador, y como dice Mateo 24, 28, nos reúna para un día encontrarnos con Él. Yo espero que mi Salvador venga pronto. Si puedo estar con vida cuando Él venga, quiero un día poder irme. Y si no, que me toque partir, entonces morir en Cristo. Y cuando Él venga, resucitaré para encontrarme con Él. También tú lo harás, porque vas a perseverar. Tú tendrás la victoria de Dios, tú seguirás adelante, tú no vas a fracasar. Tú tendrás la perseverancia suficiente para que, si te toca un día morir en la tierra, entregarás tu vida a Cristo, y cuando el Señor venga, tú resucitarás. Pero si te toca estar con vida hasta el día que Él venga, entonces serás arrebatado. Yo lo creo. Aleluya. Dice: amados, puesto que aguardáis estas cosas. Tú que guardas y esperas la venida del Señor, dice: procura con diligencia. ¿Cómo dice? Procura ¿con qué? Con diligencia. No dice procura cuando tú quieras. Procura, o dice, por ejemplo, no dice: no te preocupes cuando te acuerdes, o no te preocupes cuando tú quieras. No, procura con diligencia. Diligencia significa apresurarse. Diligencia significa ser ágil. Eso significa diligencia, ser ágil, ser rápido en lo que tengo que hacer. Alguien que está haciendo una diligencia es alguien que está haciendo una gestión urgente. Es lo que dice la palabra aquí. Procura con diligencia. 3 cosas muy importantes. Número 1, ser hallados por Él en paz. Y cuando habla de ser hallados con Él, por Él, en paz, es un panorama muy grande. Paz. Paz para contigo mismo. Paz de ti con Dios y paz de ti con el prójimo. ¿Cómo está tu vida en cuanto a la paz? ¿Eres un gestor de paz? No de los de aquí de Colombia, ¿no? Que hay unos gestores de paz en Colombia. ¿Eres un gestor de paz celestial, para que me de pronto explicarlo mejor? ¿Eres una persona que procura la paz? ¿Eres una persona que transmite paz? ¿O por el contrario, es una persona que transmite odio, que transmite rencor, que transmite envidias, que transmite celos, que donde llega genera contiendas, peleas? Usted conoce gente así, ¿no? Gente que usted dice, cuando llegó, dañó el ambiente, o sea, dañó lo que había bien. Hay familiares que usted tiene
a lo mejor los tiene, no sé, que cuando llegan dañan el asunto. Dice, pero estábamos bien hablando y llegó esta persona y generó un conflicto. Son gente que genera, ¿qué? Peleas, contiendas, genera conflictos. Es gente que todo lo daña. Es gente porque cargan un espíritu de división, cargan espíritu de contienda, de pleito. Usted no, usted carga y tiene y porta la gloria de Dios. Usted debe generar paz, transmitir paz. Que la gente te diga, oye, mira, yo quiero hablar contigo, me está pasando esto. Y lo hablo, ¿sabes por qué? Porque tú me transmites la paz. Que la gente diga, mira, yo quiero hablar contigo, o venga, hablemos, es que tú me transmites confianza, paz. Entonces dice la palabra que procuremos con diligencia. O sea, si tú hoy eres una persona que está en un proceso de crecimiento, de madurez, entonces si tú en este proceso eres un envidioso, un contencioso, una persona que hace cosas que a Dios no le agradan, entonces ahora procura entonces con diligencia, apresúrate a cambiar esas cosas y a ser una persona de paz. Y para tener paz toca muchas cosas que ya vimos. Por ejemplo, quizá tienes que pedir perdón a alguien. Decirle, hombre, me equivoqué, te pido perdón. O si alguien te pidió perdón a ti, perdonar. Tienes que perdonar. Entonces, ser un gestor de paz es estar bien contigo mismo, con Dios y con los demás. Porque hay gente que es tan conflictiva que ni con él mismo cabe, que ni con ellos mismos se sienten bien. Y pasan todo el tiempo amargados, tirando, van por la calle hablando solo y van peleando por la calle, maldiciendo en todo momento. Es gente amargada. Y el que se les roce, ahí está. Entonces, en esta etapa de crecimiento y de madurez a la que queremos llegar, el Señor nos dice en su palabra de hoy que procuremos con diligencia buscar la paz. Procuremos con diligencia ser una persona de paz. ¿Tú eres una persona de paz? ¿O eres una persona que por el contrario roba la paz? Los hijos de Dios tenemos que ser gente que transmita la paz. Pablo habla que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Cuando alguien es hijo de Dios, transmite la paz de Dios a otros. Tú transmite la paz de Dios. Transmite la paz de Dios en tu familia. Transmite la paz en el trabajo, en la oficina, al acostarte, al levantarte. Transmite la paz de Dios cuando estés en el supermercado, cuando vayas rumbo al trabajo, cuando vayas rumbo a la universidad. Transmite la paz de Dios cuando vayas en el colectivo, en la buseta, cuando vayas en el bus, cuando vayas en el carro de paseo. Transmite la paz de Dios en todo momento. Lo otro que Pablo dice, o Pedro dice, otro punto importante: procura con diligencia ser hallado por él sin mancha. Y ese sin mancha significa una vida en santidad. Una vida en santidad. Hemos hablado mucho de la santidad nosotros. Para permanecer en Cristo o para vivir dentro de Cristo, tenemos que vivir una vida en santidad. Y la santidad, sin tanto, por así decirlo, sin tanto protocolo literario, sin tanta palabra rebuscada del hebreo, del griego, sin tanta palabra rebuscada, la santidad es apartarse del pecado. Es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Es decir, y vuelvo al ejemplo anterior, si yo soy una persona de envidias, de celos, de contiendas, no soy una persona santa.
Pero si yo dejo estas cosas y entonces me vuelvo un gestor de paz, entonces empezaré a vivir una vida en santidad. Si acá en esta vida actualmente soy una persona embustera, mentirosa, una persona que daña al prójimo, una persona que roba, una persona que mata con la lengua al prójimo, una persona que hace cuanta clase de maldad, no estás en santidad. Por más que te vistas de apariencia santa, por más que levantes manos en una congregación y grites aleluya, gloria a Dios, por más que cantes coros, por más que prediques, por más que toques un instrumento, por más que cargues una Biblia enorme bajo el brazo, aleluya, para que vean que soy evangélico, santo. Por más que hagas esas cosas de apariencia, si no tienes un cambio de vida, dejando el pecado a un lado, no podrás entrar al reino de los cielos. Porque la vida cristiana, la vida en Dios, no se trata de apariencias, se trata de vivir una vida genuina y verdadera. De apariencias vivían los fariseos hipócritas, y siempre Jesús se los decía: fariseos hipócritas. Usted no sea un fariseo hipócrita. Viva la verdad en Cristo. Por eso es que hay mucha gente que no conoce a Dios. Los templos, las iglesias están llenos de gente que conoce un sistema religioso, pero no conoce a Dios. Conoce una congregación, pero no ha tenido una relación. Conoce una religión, pero no ha tenido una relación. Y Dios quiere llevarnos a la relación, hermanos. Usted y yo tenemos que avanzar a la relación con Dios. Tenemos que crecer en la relación con Dios. Entonces, santidad. Santidad. Tenemos que vivir en santidad. Y otro punto muy importante, que lo hablé esta semana precisamente en uno de los devocionales que tenemos en la mañana. Y dice: ser hallados por Él de forma irreprensible. ¿Usted sabe qué significa irreprensible? Irreprensible es una persona que no es reprendida por malas conductas. Por ejemplo, que nadie pueda levantar el dedo para decirte: es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un tramposo que prestas y no pagas, es que tú eres un fornicario, un adúltero, es que tú haces esto. Esa es una persona irreprensible. Entonces, los hombres y mujeres de Dios son gente irreprensible, gente que da, en otras palabras, un buen testimonio, gente que la otra gente habla bien de él. Por ejemplo, que digan: oye, esa persona, yo escucho en su casa que oran, o yo quiero ser como esa persona. Es una persona amable, es una persona querida, es una persona que transmite algo bonito, transmite una paz. Es una persona que yo nunca la he escuchado decir una palabra grosera, o nunca la he escuchado hablar una mentira. Es una persona muy seria, es una persona hermosa, es una persona agradable. Esa es la gente de Dios. Pero yo he visto, hermano, lastimosamente me ha tocado ver unas cosas terribles de gente. Es que yo le cuento las cosas, hermano, porque me ha tocado verlas. Gente, por ejemplo, un día había un hombre que terminó de predicar el domingo en una congregación. Entonces íbamos los dos para la casa, ¿no? Ya veníamos para la casa. Y él había terminado de predicar y venía con una Biblia enorme aquí bajo el brazo, bien vestidito,
su camisita, su corbata, el hombre no, todo vestido de santidad. Y veníamos hablando los dos acerca del mensaje, y nunca se me olvida. De frente frente a nosotros venía caminando en el camino una mujer muy hermosa, venía caminando. Y este hombre, desde que vio a la mujer, se olvidó que yo iba al lado de él hablando. Y me dejó solo hablando. Y desde que vio a la mujer, empezó a decirle una cantidad de cosas como que... Y yo me quedé sorprendido. Y entonces la siguió hablando con la Biblia aquí debajo del brazo, predicador. Y le dijo, no sé una cantidad de cosas que le dijo. Y la siguió con la mirada. Y la siguió hasta que la mujer se fue. Hermano, yo aceleré mi paso rápido y me alejé un poco de él porque me dio pena, me dio vergüenza. Sin embargo, iba con la Biblia, ¿no? De santidad, el hombre predicador, pero con unos ojos locos, unos ojos perversos. No está mal que tú mires, el tema es la forma en que tú miras. El tema es la forma en cómo codicias. El tema es la forma perversa en la cual este hombre ya empezó a adulterar con ella en su corazón. Entonces, este hombre, yo lo pudiera reprender por eso y decirle, ¿sabes qué? Tú predicas, pero en la calle te conviertes en otra persona. Entonces, es una persona que es reprendida. No es irreprensible. Tiene conductas que no son de un hijo de Dios. Y otros casos, como por ejemplo, el que un día voy caminando también y viene un hombre saliendo de una casa enojado diciendo, esta mujer siempre es lo mismo, nunca paga, presta y no paga, y eso que es cristiana. Una persona que no tiene buen testimonio. Es una persona que es reprendida. Entonces, los hijos de Dios somos irreprensibles. Que nadie tenga queja de ti, ni tu familia, ni tus vecinos, ni tu compañero de trabajo, ni la gente de la congregación. Que todos digan, es un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios son aquellos que crecen y son aquellos que maduran. Y tú y yo tenemos que llegar a esa etapa de crecimiento, a esa etapa de madurez. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar cada día más y más en el Señor. Hermanos, ser hallados, número 1, en paz, sin manchas e irreprensibles. 3 características muy puntuales que deben tener los verdaderos hijos de Dios. Hermano, qué difícil. No es difícil. El religioso todo lo ve difícil, claro, porque no tiene una relación con Dios. Dice la palabra, Jesús dijo, porque mi palabra o mis mandamientos son ligeros. Y Jesús pone un ejemplo muy importante. Jesús pone el ejemplo de un buey que arrastra, los bueyes que arrastran o se usaban en la antigüedad para el arado, ¿no? Para arar la tierra. Entonces Jesús dice, porque mi carga es ligera, no es pesada. Y la carga es ligera porque vamos con Él, porque Él está con nosotros. Siempre que alguien tenga relación con Jesús, siempre que alguien tenga relación con el Padre, con el Espíritu Santo, es una persona a la cual le quedará fácil vivir una vida en santidad. Pablo enseña que el carnal alimenta la carne, mientras que el espiritual alimenta el espíritu, se ocupa de las cosas del espíritu. Cuando tú te ocupas del espíritu, no hay lugar
para el diablo. Cuando tú te ocupas del Espíritu, no hay lugar para la envidia, para los celos, para las contiendas, para las maldiciones. Porque tu vida la estás llenando con el Espíritu. Tu vida la estás llenando de Dios. Y el que se llena de Dios, de su interior, brota amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que se llena de Dios, transmite lo de Dios. Hermano, es difícil. Claro, es difícil para ti que todo el día pasas viendo internet, pornografía, pasas todo el día consumiendo basura en las redes sociales. Es difícil para ti que todo el día pasas escuchando música que no te alimenta, sino música que te contamina. Es difícil para ti que todo el día pasas contando chismes de otros. Pero para alguien que ora, que estudia la palabra, que se alimenta de Dios, es fácil. Es fácil. Y mire lo que dice Pablo: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal cual como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de esto. Pablo en todas las cartas siempre habló de permanecer en Cristo, vivir en Cristo, tener una vida en santidad. Apártense del pecado, no hagan lo malo, vivan para Cristo. Pablo siempre habla de esto. Y dice entonces, asimismo, Pablo habla de esto en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen. Claro. ¿Por qué? Y Pedro aquí nos trata de ignorantes e inestables. Son esos carnales que siempre andan alimentando la carne. Y mira lo que dice: ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole: Timoteo, cuídate, porque en los últimos tiempos vendrá gente que no soportará la sana doctrina, y teniendo comezón de oír la palabra, amontonarán maestros conforme a su propia maldad, para que les digan lo que quieren escuchar y no lo que realmente tienen que escuchar. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Gente que tuerce la escritura para acomodar la escritura a ellos y no ellos acomodarse a la escritura. Y es lo que estamos también viendo en este tiempo. Hoy hay mucha gente que busca un versículo sacado de contexto para justificar su perversidad, y tuerce la escritura y tuerce la enseñanza con tal de no cambiar de vida. Y entonces usted los ve en unas herejías salvajes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que mucha gente los sigue. Y eso pasa en la música, pasa en muchas congregaciones, pasa en todo lo que hoy se pueda dominar cristiano, pasa en escritores, predicadores, en muchas cosas que justifican su locura con la palabra, justifican su maldad y su perversidad con la palabra, justifican todo lo que está mal, todo lo perverso que hay en ellos, lo justifican con la palabra. Al punto que muchos hoy, hay predicadores que hablan de que los hombres pueden tener 4 esposas, porque Abraham en el tiempo antiguo la tenían. O hay unas congregaciones donde la gente puede ir desnuda, porque así Dios nos trajo al mundo. Cantidad de cosas y locuras que se ven sacadas de contexto, simplemente para sentirse bien ellos mismos y alimentar su locura. Pero tú y yo tenemos que llegar a la madurez de Cristo, y tú y yo tenemos que tener una base sólida en la fe. Dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. O sea, velad, velad. No te duermas, no te duermas. Velad, orad, estar despierto.
Sigue firme en el fundamento que has aprendido en Cristo. Dice, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Mantente firme en Dios. Así te tilden loco. Así te tilden retrógrada. Mantente firme en lo que has aprendido en Dios. Así te digan que eres un religioso anticuado. No cambies lo de Dios por las locuras de este mundo. Y es un tema muy profundo. Pero ver tanta locura en este día, en los altares, ver tanta locura en los templos, ver tanta locura de los que dicen ser hijos de Dios, me da tristeza, me da dolor ver cómo hay una generación que tuerce la enseñanza de la Escritura para justificar su maldad. Y son gente sin temor de Dios. Son gente que no ha conocido a Dios. Y entonces son gente que han sido arrastrados por el error de hombres libertinos. De hombres libertinos. Y han caído lastimosamente. No vale la pena hablar aquí de X o Y persona, de X o Y ministerio. Ustedes saben que yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, de hablar o exponer aquí que hay un hombre o una mujer que se llama fulano de tal. No. Eso no es a lo que Dios me ha llamado. Pero cuídate, hermano. Cuídate y no caigas. Y no caigas en el error que han caído muchos. Por eso aquí dice Pedro, estad en guardia, no duermas, estad vigilante, para que no caigas en el error de hombres libertinos y caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y gloria a Dios por eso, porque la persona que crece, la persona que está dispuesta a madurar, es una persona que va a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, tú y yo, esta es nuestra ruta, la ruta de crecer, de madurar, de dar frutos en Dios. Es a lo que el Señor nos ha llamado, para que así podamos perseverar hasta el día que Él venga. Yo creo que tú vas a perseverar. Yo creo que tú vas a crecer. Yo creo que tú vas a madurar. Vas a dar frutos porque has sido plantado en buena tierra, porque tú tienes una base sólida en Cristo. Yo lo creo, hermano. Mantente firme. Mantente firme. Hay cosas que estás corrigiendo a diario. No te sientas mal. Corrígelas, cámbialas. Corrígelas. Cambia de vida. Cambia cada día. Cambia cada día y dile: Señor, mira, hoy yo reconozco que tengo celos. Hoy yo reconozco que soy un envidioso. Yo reconozco que digo mentiras. Perdóname, Padre, perdóname. Límpiame, purifícame, lávame. Y empieza a crecer, hermano. Empieza a avanzar. Empieza a madurar. Empieza a caminar hacia el blanco perfecto que se llama Cristo, para un día llegar a la estatura de Cristo. Antes bien, subraya ese versículo, el 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo lo creo, hermano.
A Él sea la gloria, que tu vida glorifique a Dios, que tu familia glorifique a Dios. Hermanos, estamos en tiempos que son muy difíciles, tiempos donde hay mucha locura, tiempos donde hay mucha perversidad, tiempos donde la maldad se ha incrementado, tiempos donde cada día hay un desorden en la sociedad. Vemos que la gente ha perdido el temor a Dios. La gente está peor que en los días de Sodoma y Gomorra. La gente está peor que en los días de Noé. Hay una maldad increíble en la tierra. Y hermanos, tú y yo tenemos que mantenernos puros, limpios y no contaminar nuestra vida, sino cada día crecer en Dios, avanzar en Dios y no entrar en las locuras de este mundo, ni en la moda de este mundo, sino que podamos tener nuestra firmeza en Cristo, tener nuestra firmeza en el Padre, y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a madurar y a crecer. Hermanos, la única forma de poder perseverar hasta el día que Cristo venga es siendo personas maduras. Y alguien que es maduro es alguien que se sostendrá en firme en Dios. Pero alguien que es inmaduro, alguien que no crece, que no avanza, correrá tras las locuras de hombres libertinos que los conducirán al error y los harán caer de su firmeza. Cuida, hermano, tu vida espiritual. No consumas todo lo que ves en redes sociales. Cuídate del alimento espiritual que estás comiendo. ¿Qué le estás dando a tu espíritu? ¿Con qué lo estás alimentando? Hoy cualquiera predica, cualquiera canta, cualquiera te habla de Dios, pero no todos son gente que te habla de Dios con sinceridad, con honestidad. Hay muchos que lo hacen de una forma honesta, sincera. Escúchalos, escucha su consejo, escucha lo que Dios tiene para decirte a través de ellos. Pero hay otros que te van a llevar a la locura. Entonces tienes que filtrarlo. Filtra esas cosas. Vive una vida en santidad. Vive una vida que agrada a Dios. No es difícil cuando tú te alimentas del Espíritu. Como tú alimentas tu espíritu, es posible vivir una vida en santidad. Pero si todo el tiempo andas alimentando la carne, se te va a hacer complicado, se te va a hacer difícil. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque este año tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que avanzar cada día más y más en el conocimiento y la gracia de Cristo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra en este día, en este tiempo, Señor. Oh Padre, te adoramos, te damos gracias, porque tú nos has hablado en este día, en este tiempo, en esta hora. Tú nos has hablado, Padre. Oh, te adoramos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos y dígale: Padre, ayúdame a que yo pueda ser diligente. Dígale: Padre, ayúdame a ser diligente para tener paz y a dar paz. Ayúdame a ser diligente para ser irreprensible. Ayúdame a ser diligente, Padre, para estar puro, sin mancha. Ayúdame a no caer en la locura, a no caer, Señor, en los afanes y en el desespero de la gente. Ayúdame a no caer, Señor, en error de hombres libertinos, sino, Padre, que pueda mantenerme firme, amando tu presencia, amándote a ti, Padre, y cada día ser lleno del Espíritu Santo. Oh Padre, glorifícate
Glorifícate en este tiempo. Glorifícate en esta hora, Padre, en cada uno de mis hermanos que se conecta a esta hora. En cada uno de ellos, Padre, que lucha por crecer y por madurar. Y que se conectan en este día, Padre, en familia, porque quieren de ti, porque te aman, Padre, porque quieren crecer. Oh, ayúdalos, ayúdalos, Padre, que puedan cada día experimentar tu amor y tu gracia. Oh, Padre, que tu Santo Espíritu los llene. Dale fuerzas, dales fuerzas, Padre, para que puedan continuar adelante, para que te sigan, para que te sirvan y para que puedan cada día, Padre, amarte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sigan adelante.